Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es el día lunes 8 de enero y seguimos en nuestro tiempo de avivamiento Antioquía. Hoy vamos a ver la palabra en Hechos capítulo 8 con el título Empoderados para obedecer en fe y participar en las misiones transculturales. Ahora, hermanos, seamos muy honestos. Yo creo que la gran mayoría de nosotros no compartimos el evangelio con la gente. Sentimos miedo, temor a hablarle a nuestras familias acerca de Jesús. Tememos que nos van a rechazar. Y eso, hermanos, que son personas que son muy parecidas a nosotros. Hablamos el mismo idioma, somos de la misma cultura, tenemos la misma cosmovisión y los mismos valores. Entonces nos atreveríamos, hermanos, a cruzar barreras de cultura y de idioma. Estaríamos dispuestos a incomodarnos a tal punto que debemos de aprender otro idioma o tratar de aprender la cultura de otra persona, sus creencias religiosas para hablarles de Jesús. Estamos dispuestos a obedecer en fe y participar en las misiones transculturales, como vemos en el pasaje de hoy. Voy a leer el capítulo 8 y luego voy a compartir una reflexión breve. Dice la palabra de Dios así. Estamos en Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Vimos en el pasaje de ayer, Hechos 7, que cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir cristiano, que Saulo estaba ahí y él consentía en la muerte de Esteban. Era un fariseo, un líder religioso judío. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y vemos esto, hermanos, que a pesar de la persecución, a causa de la persecución fueron esparcidos. Pero aún siendo esparcidos, yo me imagino, hermanos, que ellos pueden temer la persecución continua. Así que si yo fuera un cristiano en ese tiempo, yo la verdad me callaría. Yo no sería lo suficientemente valiente para andar predicando el evangelio. Pero ni la persecución ni la muerte de Esteban pudo detener el avance del evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos, hermanos, cómo Felipe obedece el guía del Espíritu Santo que lo lleva a Samaria. Acuérdense, hermanos, que los judíos consideraban a los samaritanos como gente impura e inmunda, como gentiles, cochinos, sucios, inmundos, intocables. Estaban fuera del alcance de Dios. Pero obedeciendo en fe, Felipe fue a Samaria y siguió predicando el evangelio en ese lugar. Vemos cómo hubo gran gozo en aquella ciudad al predicarse el evangelio y al transformarse vidas. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo:
dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a un Felipe dispuesto a obedecer. El ángel del Señor le habló y le dijo: vete a este lugar, vete hacia el sur. Y Felipe obedeció. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Que dice en el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Obedeció en fe. Y aquí tenemos uno de los encuentros más maravillosos, más hermosos y milagrosos, donde Felipe se encuentra con un etíope eunuco que trabajaba para la reina Candace. Ahora, si yo hubiese sido Felipe, yo no creo que hubiera obedecido cuando el Espíritu le dijo que se acercara a este carro, porque un buen judío puede decir: no, él es gentil, él es etíope y además es eunuco, es castrado para servir a la reina. Las personas castradas eran consideradas inmundas. Entonces, este etíope eunuco es doblemente intocable para un judío. Pero Felipe obedeció. A pesar de las diferencias, a pesar del hecho pues que yo no puedo, bajo las leyes judías, acercarme a él, voy a obedecer en fe. Y fue. Y vio que este hombre estaba leyendo la palabra de Dios en el profeta Isaías. Ese le dio la oportunidad a Felipe a predicar el evangelio a este etíope eunuco, que con gran gozo recibió a Jesucristo y fue bautizado. Hermanos, espero que entiendan algo. La iglesia Antioquía es una iglesia misionera porque nosotros creemos que es la pasión de Dios. Y el corazón de Dios late con una pasión para alcanzar las naciones del mundo con el evangelio de Jesucristo. Nosotros queremos ser obedientes a la gran comisión de Jesús. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo y seguir el ejemplo de estos primeros cristianos, la iglesia primitiva, que lo dejaban todo atrás, que la verdad lo arriesgaban todo para predicar el evangelio.
El día de ayer, el día domingo, el pastor Lim predicó la palabra en Hechos 1, versículos 6 al 8. Y los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Porque había tanta corrupción, tanta maldad. Jesús les dijo: no se preocupen por eso, Dios se encargará de hacer eso. Y no den pretextos de porque no hay paz, porque no tenemos lo que nosotros necesitamos, no podemos obedecer. Sean testigos, empezando en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Así que, hermanos, oremos que nosotros seamos obedientes al Espíritu Santo en fe.